Le quiero pedir al pastor Ronald si puede por favor leer Primera de Corintios capítulo 1, verso del 1 al 10. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Lo primero que quisiera que señalemos es que Pablo comienza esta carta diciendo llamado a ser apóstol. En este momento no voy a introducirme, pero nosotros vamos a darnos cuenta que más adelante pareciera ser que la autoridad de Pablo como apóstol estaba siendo puesta en duda, estaba siendo cuestionada. Y él comienza la carta diciendo, primero, yo soy Pablo, llamado a ser apóstol. Ahora yo sé que algunos ya saben quién era Pablo, pero cuando vamos a estudiar Corinto, es importante que nosotros podamos tener una descripción de este hombre que está a punto de escribir estas palabras que son tan importantes para nuestro presente. Pablo era alguien que creció en Tarso, una cultura helenista, alguien que entendía a profundidad la mitología de los griegos, pero a la misma vez era un judío ortodoxo, pero tan ortodoxo que la escritura dice que había sido educado a los pies de Gamaliel, considerado un fariseo de los más altos rangos dentro de los fariseos, pero también era un ciudadano romano, algo muy no común en ese entonces. No era muy común ver a un judío que tuviese la nacionalidad romana. Pareciera ser que el papá de alguna manera hizo lo que se requería hacer para que Pablo pudiese obtener esa ciudadanía, que era un privilegio y era una gran honra, y también te colocaba en una posición, porque todos sabemos que en ese entonces el Imperio Romano estaba tratando de conquistar el mundo. Entonces, como una persona que creció en Tarso, entendía toda la mitología griega. Como un judío, entendía toda la cultura judía a profundidad. Como un ciudadano romano, era entendido en la ley romana y en la cultura romana. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien así, estamos viendo la perspectiva muy desde adentro de alguien que nos va a comenzar a enseñar desde la palabra del Señor cómo manejarse en todo este ámbito. Ahora, por otro lado, los judíos también tenían que es parte de su cultura, de enseñarle un oficio a los hijos. No importaba si tenían una gran educación o tenían mucho dinero, ellos siempre le iban a enseñar algo que pudiera servirles y serles útil en la vida cuando se trata de intercambio. Entonces, al parecer, a Pablo se le enseñó el oficio de hacer carpas.
Y nosotros vemos más adelante en Hechos capítulo 18, verso 1, cómo él se encuentra con Priscila y Aquila, que tenían esta misma habilidades, se dedicaban a lo mismo, a hacer carpas. Y Pablo desarrolla un espíritu como un emprendedor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que iglesia no es un edificio. Entonces, de repente nosotros pudiéramos cometer el error de creer que en ese entonces había un edificio donde se reunían unas personas y Pablo les estaba escribiendo a ese edificio, pero le estaba escribiendo a individuos como usted y como yo. Y lo interesante de esto es que cuando comenzamos a estudiar acerca de esta carta, nos damos cuenta que no era una iglesia grande. Era una iglesia donde algunos creen que estaba compuesta desde 50 a 100 personas. Entonces piense, una iglesia de 50 a 100 personas, todo el mundo se conoce. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Y Pablo fue el fundador de esta iglesia y él estuvo en Corintios por periodo de año y medio. En ese año y medio él logra formar esta iglesia y después él parte en su viaje misionero que él estaba llevando a cabo. Entonces él está escribiendo a personas que él había dejado en esa iglesia fundada, que eran más o menos entre 50 y 100, y se dice que la ciudad de Corintio tenía un promedio de 100,000 habitantes. Entonces cuando hablamos de 100 personas en una ciudad de 100,000 habitantes, no es absoluto, es casi invisible en porcentajes. Pero era una iglesia que estaba ahí creciendo, era una iglesia vibrante. Pero imagínese usted lo difícil que es para 100 personas moverse en un mundo controlado por gente que no tiene los mismos valores y los mismos principios. Y es ahí donde es importante que podamos hablar un poco de lo que era la descripción histórica de la cultura en Corinto. Primero era una colonia romana, era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo y era un centro económico. Pero usted mira ahí que dice en rojo Corinto, y ahí hay una franja de tierra que no permite que se pueda cruzar como por ese canal que pasaba de un lado al otro, pero vemos una flecha alrededor. Pareciera que no es gran cosa, pero había un dicho que si alguien lograba cruzar de un lado al otro en barco sin naufragar, pues el consejo era que no lo volviera a intentar, porque si pasaba una vez era casi imposible, o era lo más común era que murieran y naufragaran. Era un lugar de muchas tormentas, muy peligroso para las embarcaciones. Entonces había un trecho de tierra ahí en Corintio que algunos mencionan que era como de 4 kilómetros, que hacía que los barcos prefirieran ir a un puerto, bajar la carga, llevarla por tierra y volverla a cargar en otro barco al otro lado, que correr el riesgo alrededor de toda esa península. ¿Por qué esto es importante? Porque eso nos da una idea de lo trascendental que era la ciudad de Corinto. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad donde habían muchas culturas, habían todo tipo de clases sociales, nobles, gente de influencia, esclavos. Entonces cuando vemos esto, podemos entender que era una ciudad con un auge económico, con un movimiento económico muy grande. Y eso también hacía que fuese el centro del paganismo. Entonces, una iglesia de 50, de 100 personas, ubicada en una ciudad de las más importantes del Imperio Romano, con un movimiento económico, cultural de todo tipo,
era una atracción turística. Y además de una atracción turística, había todo tipo de adoración a dioses falsos. Entonces, habían 6 diferentes templos de dioses romanos y griegos muy grandes. Entre ellos el templo a Apolo, a Afrodita, a Poseidón, a Atena, a Isis, a Hermes. Entonces, todo esto hacía que esta iglesia de año y medio que había estado con Pablo y que ya tenía un tiempo después de que él había partido, no solo las personas que la componían vinieran de esa vida, de esa cultura y de ese comportamiento, sino que también era un asedio constante. Estas personas se reunían, como dice el libro de Hechos, se reunían en el templo y en las casas compartiendo el pan todos los días. Esa era la práctica de la iglesia primitiva, y la iglesia de Corintio no era la diferencia. Pero esta iglesia también tenía que participar de la vida de la ciudad, de la vida económica, y cuando participaba de la vida económica estaba expuesta a todo eso que ocurría alrededor, a esa cultura, a esa idolatría. Muchos de estos templos literalmente dicen que tenían sacerdotisas que eran prostitutas, y parte de la adoración era esa. Era un puerto, llegaba la gente en los barcos con todas las mercancías, y cuando llegaban esos barcos, esos trabajadores dentro del barco salían al puerto, y una vez en el puerto lo que iban a buscar era lo que hasta el día de hoy en algunos lugares se da: alcohol, mujeres. Entonces era una ciudad hostil. Yo no sé si usted ha estado en algún lugar hostil. Nosotros somos parte de una nación, gracias a Dios, y le pido a Dios que permanezca así, y que aquellos que tienen el poder, aquellos que tienen la autoridad, aquellos que ocupan lugares de influencia en este país, el Señor toque sus corazones para que podamos continuar siendo, perseverar siendo en el futuro una nación conservadora que ama a Dios y que tiene temor de Dios. Amén. Cuando le estoy hablando de esta iglesia, es importante que captemos esto. ¿Por qué? Porque son los tiempos que estamos viviendo. Parte de los tiempos finales, dice la Escritura, que ni como Sodoma y Gomorra. Escuche esto. Los tiempos que deparan al mundo, las Escrituras dicen que esos tiempos finales vendrán tiempos que como ni en Sodoma ni en Gomorra. Y no se olvide que en Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles llegaron a sacar a Lot, el pueblo se le avalanchó. A ese nivel, yo no sé a dónde va a llegar el mundo, pero no va a ser a un buen lugar. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros vamos a permanecer? Y esta carta, por eso cobra relevancia para una temporada como esta. Entonces, Corintio era una ciudad que estaba llena de ídolos, dedicada totalmente a la inmoralidad. Aún para el mundo pagano, esta ciudad era conocida por su corrupción moral. Era famosa. Era algo conocido en todos los ámbitos porque estaban involucrados en todo tipo de inmoralidad. Pero hay algo que usted no sabe, porque muchos de ustedes no saben, cuando nosotros leemos Primera y Segunda de Corintios, nosotros escuchamos de 2 cartas, Primera y Segunda, pero en realidad fueron 4. Pablo planta Corintio en su primera visita, pero después se cree que Pablo visitó 2 veces más Corintio.
Pablo escribe una primera carta, y si usted quiere anote 2 de Corintios capítulo 12 verso 14, 2 de Corintios capítulo 13 verso 1 y 2, 2 de Corintios capítulo 2 verso 1 y 4, 2 de Corintios 7 verso 8, 1 de Corintios 5, 9, 2 de Corintios 6, 1 de Corintios 1, 11, 7, 1, 16, 17. Pero todos estos versículos que le acabo de mencionar son los argumentos que Pablo nos muestra en esta carta que nosotros llamamos primera, que no es primera de Corintios, porque es la segunda. Él habla de que ya les había escrito una primera. Es una carta que se pierde, pero que él trata de aclarar en lo que usted y yo conocemos como primera de Corintios, cosas que al parecer ya había aclarado en la primera carta. Y entonces escribe primera de Corintios. Pero después de primera de Corintios escribe una carta donde les habla más fuerte, porque al parecer la primera de Corintios que vamos nosotros a estudiar en este tiempo no tuvo los resultados que él quería. Y entonces él tiene que escribir una tercera carta que también se pierde, no es parte de lo que nosotros tenemos dentro de la Escritura. Y 2 de Corintios en realidad es 4 de Corintios. Y en 1 de Corintios en un momento les dice que los va a ir a ver, y Pablo hace un viaje urgente a irlos a ver porque la carta no da los frutos que se quería, y entonces él tiene que hacer un segundo viaje urgente para ir a llamar la atención, y hace un tercero. Entonces yo quiero que usted mire que estas 3 visitas y estas 4 cartas que Pablo lleva a cabo con la iglesia de Corintios reflejan la batalla espiritual que él libró para tratar con una iglesia que estaba en medio del asedio, del pecado, de la inmoralidad, de la idolatría. Y entonces nosotros vemos que esta carta se divide en 4 divisiones muy amplias, que es cuando Pablo va a tratar con los corintios sobre divisiones, inmoralidad, asuntos de comida, y uno de los temas más importantes que nosotros podemos estudiar, y uno de los capítulos más importantes de las Escrituras, que es cuando Pablo trata el tema de la resurrección de Jesucristo. Entonces uno piensa y dice, bueno, qué terrible ese ámbito de Corintio. Pero a la misma vez vemos cómo la iglesia estaba siendo afectada con las divisiones, con la inmoralidad, con la indiferencia al pecado, con que muchos creyentes estaban en medio de pleitos legales entre hermanos, y Pablo les tiene que decir, ¿cómo es posible que ustedes estén corriendo a los tribunales como los gentiles y no puedan resolver sus conflictos si ustedes van a juzgar al mundo? Se estaban haciendo fraude los unos a los otros, había legalismo en el matrimonio y divorcio. Entonces él está enseñando sobre la libertad cristiana, sobre cómo la iglesia no se reunía para lo mejor, sino que a veces, por el contrario, llegaban a la iglesia y habían unos que comían y no esperaban a los otros, y los que tenían más se hacían a un lado, y los tenían menos quedaban excluidos. Y aquí también Pablo habla de algo que no habla en ningún otro lugar, como es el hablar en lenguas, algo que dentro de la iglesia también ha sido muy mal entendido, muy mal usado y muchos ignorado. Habla del capítulo del amor, capítulo 13, y cierra con el capítulo 15 de la resurrección. Con todo lo que describió el pastor Arsenio de lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto y todas las adversidades que tuvo que enfrentar espiritualmente por causa de la cultura y la ciudad donde Pablo estaba levantando esta iglesia, también él tenía oposición de los judíos.
los judíos que estaban en Corinto, que tenían sinagogas, ellos se opusieron a que Pablo predicara el evangelio en ese lugar, a tal punto que lo llevaron a un concilio y lo llevaron a él a un juicio. El procurador de ahí no encontró nada en contra de Pablo, pero Pablo fue tan asediado por los judíos que a tal punto que él dijo en Hechos capítulo 18 versículo 6: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, porque los judíos estaban blasfemando y oponiéndose continuamente a Pablo. El que Pablo levantara una iglesia en Corinto fue algo que solamente Dios pudo hacer por causa de toda la cultura en la que ellos se movían, de mucha inmoralidad, de mucha idolatría, pero también debido a la oposición de los judíos. Entonces la iglesia que se levantó ahí fue una iglesia que literalmente fue fundada por Pablo, pero levantada por un milagro de Dios. Algo que miraba en esa precisa lectura que hacía el pastor Ronald, eso está en Hechos capítulo 18, que fue cuando Pablo llegó a Corinto y fundó la iglesia. Es que definitivamente Dios tenía algo con esta iglesia, con estas personas, con esta ciudad. Y en medio de todo ese conflicto externo por las características de la ciudad, pero también esa batalla interna por lo que la iglesia estaba sufriendo desde el rechazo de los judíos, algo que me gusta mucho es poder ver cómo Dios tiene un plan. Dios tiene una visión y le habla directamente a Pablo por visión y le dice esto: no temas si no habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Desde la perspectiva natural podemos ver una ciudad caótica, una ciudad del pecado, una ciudad desviada de los diseños de Dios, pero desde la perspectiva celestial Dios tiene un plan, Dios tiene una visión, Dios tiene algo que hacer con esa ciudad de Corintios y con nosotros hoy. Pero algo que me identifiqué mucho fue eso, cómo Dios interviene en Pablo para que él se asentara en Corintios. Esta carta es escrita por Pablo en Éfeso. Entonces, cuando nosotros vemos esta carta, está dirigida a una ciudad que tenía restricciones morales. Como bien decían anteriormente, estaba rodeada de un sistema de inmoralidad muy fuerte. Entonces nosotros podemos ver cómo Pablo, el interés de Pablo de enseñar a la iglesia, donde están dos tipos de personas, los judíos y los gentiles, ambos con culturas arraigadas desde antes de conocer a Jesucristo y vienen así al Señor. ¿Cuántos de nosotros venimos al Señor de la misma manera, con formas distintas de pensar, con costumbres distintas a las que el Señor quiere que desarrollemos? Y entonces se desarrolla una serie de movimiento espiritual en esta iglesia, donde los dones son desarrollados de manera sobrenatural. Sin embargo, alrededor de la iglesia hay costumbres y culturas que presionan e inducen y asedian a un tipo de comportamiento. Miremos nosotros, identifiquemos durante toda la enseñanza qué áreas en nosotros están arraigadas y necesitan ser cambiadas en el poder de Jesucristo. Y sabemos que su palabra necesitamos que venga a nosotros y nos haga un renuevo. Amén. Que su palabra venga de una vez por todas y saque lo que tenga que sacar en nosotros a luz, para que seamos una iglesia no solamente con una gran habilidad en los dones, sino una iglesia que verdaderamente representa el carácter de Jesucristo con su vida. Entonces, entendiendo todo este contexto y al cual Pablo estaba interesado en que la iglesia se separara del error y se separara de aquel desorden moral, por eso es que Pablo escribe esta carta.
Y nosotros necesitamos entender que Pablo escribe sin temor la posición en la que él está como apóstol de Jesucristo. Y dice, ¿por quién? Por voluntad del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender como iglesia que cuando somos asignados, que cuando somos llamados a servir al Señor, lo hacemos por voluntad del Señor. Y lo entendemos sin temor, como Pablo empieza a su carta hablando. Fíjese qué interesante. Nosotros normalmente la costumbre es que cuando escribimos una carta, lo hacemos primero haciendo el nombre, referencia a quien la remitimos la carta. Esta carta va dirigida a la persona fulana de tal, ¿verdad que sí? Y al final de la carta nosotros nos identificamos en la carta, ¿verdad que sí es? En cambio, esta forma en que Pablo escribe es la forma antigua que estaba por costumbre escribir. Se identifica Pablo y ahí mismo al inicio se identifica y se refiere a quién va dirigida. O sea, Pablo está haciendo una afirmación muy fuerte aquí. Él está diciendo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Eso suena arrogante. Si yo lo dijera hoy, Arsenio Herrera llamado a ser pastor por voluntad de Dios, cuidado y me apedrearían. Pero Pablo está muy seguro de lo que él está diciendo. Y usted y yo leemos en el libro de Hechos el momento que él va rumbo a Damasco y ahí el Señor se encuentra con él en el camino y lo llama. Rubén lo mencionó hace un momento. No tengas miedo, hay mucho pueblo que yo tengo que te va a escuchar. Pero esa es una afirmación importante. Y entonces a la iglesia que está en Corintio, primero, Pablo llamado a ser apóstol por voluntad de Dios. Segundo, le está escribiendo a la iglesia que está en Corintio y le di una descripción muy clara de todo el contexto de la iglesia y de la ciudad de ese entonces. Tercero, dice que se escribe a la iglesia que está en Corintio, pero es la iglesia de Dios. No es la iglesia que le pertenece a ningún individuo, ni a ninguna institución, ni a ninguna denominación, sino que la iglesia es de Dios. Amén. Pero dice que también a los santificados. Entonces ahí es donde, cuando usted entiende lo que Pablo está escribiendo, y por eso es importante que yo le haya hablado de lo que está aconteciendo en la ciudad, porque ahora le llama a los santificados. Entonces les está diciendo a los apartados. ¿A los apartados de qué? A los apartados del sistema económico, del sistema de idolatría, del sistema de inmoralidad. O sea, está diciendo a aquellos que el Señor sacó de ahí, de ese sistema, los ha sacado, los ha tomado. A eso les estoy escribiendo, a esa iglesia que está en medio de esa ciudad de perdición que el Señor apartó, que Cristo apartó, y que tienen un llamado. La gente dice, pastor, ¿cuál es mi llamado? Este es tu llamado, llamado a ser santo. A veces estamos muy preocupados que si soy evangelista, que si soy pastor, que si soy maestro, que si tengo don de milagros, si tengo don de fe. Pastor, ¿cómo me va a usar el Señor? No, lo primero, concentra todo en una cosa. Tu llamado es a ser santo. Es a mantenerte apartado para el Señor. Pero miren qué lindo lo que dice: a los llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. Y se fue en el tiempo a una temporada como esta. Entonces esta carta es personal para usted y para mí. No le está escribiendo, ahora se ubica y me ubico. Y comenzamos a ver esto desde esa perspectiva. No estoy leyendo historia, que fue verdad,
no estoy leyendo una revelación espiritual solamente, estoy leyendo algo que es un consejo de parte de Dios, como lo fue para la iglesia de Corintio, hoy para la iglesia Osana, para la iglesia de aquellos que nos puedan estar viendo en el lugar donde estén, en cualquier parte del mundo, sea en una casa, en un edificio, en un carro, en el trabajo, donde quiera que tú estés. ¿Sabes lo que me impresiona de Pablo? Mi esposa, yo pensé que ibas a decir eso, pero me impresiona de Pablo que él sabía todo lo que estaba pasando en la iglesia, y la forma que él se introduce es de una forma espectacular. Mira, le llama santo. Yo quién sabe cómo le hubiera llamado, porque nos vamos a dar cuenta que uno de los pecados que se había introducido en la iglesia de inmoralidad sexual es que el hijo estaba con la mujer de su padre. De esos 50, 100 miembros que se reunían en una de esas familias, el hijo estaba con la mujer de su padre. Y Pablo comienza a hablarle a los santos, a los apartados por Jesucristo. Y todavía en el verso 3 dice paz. Qué maravilloso. Dice paz a vosotros. Yo no sé si él estaba escribiendo eso y no hallaba las horas de llegar a lo otro, pero él se refiere a sí mismo como una nodriza. Dice: yo soy como esa nodriza, yo soy como esa mujer que vuelve a tener dolores de parto por vosotros. Y por eso es que es importante que usted entienda los 3 viajes de Pablo a Corintio y las 4 cartas de Pablo a Corintio. A Pablo peleó por esa iglesia, batalló por esa iglesia. Esa iglesia le absorbió mucho de todo el ministerio que él hizo en esta tierra. 3 viajes, 4 cartas. Paz a vosotros, de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Y dice el verso 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y sigue, y no deja de sorprenderme, porque la oración de Pablo era: gracias Dios por ellos. En medio de todo lo que está pasando y que lo vamos a ver, dice él: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y vemos a Pablo anunciar la gracia a los creyentes, porque la gracia de Dios que está en su salvación, la gracia de Dios que está en la abundancia, él está diciendo: doy gracias a Dios por el hecho de que el Señor Jesús los ha salvado, porque la gracia de Dios es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero comienza diciendo, y aquí entramos en los argumentos, dice: porque en el verso 4, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Esta palabra enriquecido es la palabra que da a entender con abundancia. Y en el original esta palabra se usaba para cosas materiales. Pero Pablo no se está refiriendo solo a cosas materiales, sino también se está hablando de cosas espirituales. Él está declarando que han sido enriquecidos. Los corintios habían recibido una herencia espiritual muy grande que venía de parte de Dios. Por eso que dice: porque en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? ¿Eso incluía dinero? Sí. Esta iglesia era próspera. En medio de esa economía, en medio de esos puertos, había gente que el Señor los había prosperado financieramente, a como Dios ha prosperado a muchos aquí. Amén.
Y a como muchos el Señor seguirá prosperando, y a otros que vinieron en condiciones los llevará a dimensiones de prosperidad que nunca habían visto. Porque el Señor quiere que seamos enriquecidos en... Diga si a usted mismo, si quiere en voz alta, y si no lo quiere decir en voz alta, no lo diga, pero quisiera que lo medite. Más que expresarlo con su boca, yo quiero que usted entienda que si hay algo que el Señor ya hizo y quiere que tú lo veas manifestado, es que tú puedas ver ese enriquecimiento, esa abundancia en todo. Cuando les habló paz a vosotros, Él quiere que tú seas enriquecido con paz. Cuando habló de la gracia, Él quiere que la gracia se derrame sobre ti de forma abundante. Él quiere que el gozo se derrame sobre ti de forma abundante. Y Él quiere que seas enriquecido con todas las cosas. Dice, fueron enriquecidos con toda palabra. Ahí es donde viene que para los griegos el conocimiento y la palabra eran importantes. Entonces le estaba diciendo, fueron enriquecidos con toda palabra. ¿Por qué? Porque Él estuvo con ellos por 1 año y medio. ¿Sabe lo que es usted tener a Pablo de maestro? Por 1 año y medio. A un fariseo de fariseos, a alguien que se le apareció Jesús por lo menos 3 veces, que subió al tercer cielo, que era un ciudadano romano, un hombre elocuente. Y que después que estuvo Pablo, llegó Apolo, que nosotros leemos en el libro de Hechos, que era un hombre elocuente de palabra, poderoso en las escrituras. Y algunos comentaristas dicen que Pedro también estuvo en esa iglesia. Entonces usted piense qué clase de maestro lo que tenía en esta iglesia. Ay, dicen algunos, ¿cuánto quisiéramos nosotros? Bueno, ahí tiene que recibirnos. ¿Para dónde coge? Pero ¿sabe qué? No es un asunto del maestro. Jesús fue entregado por uno de sus discípulos. Hay algunos, aquí voy a aprovechar esta ventana que se abrió, porque hay algunos que miran personas en la televisión y en la radio. Hay algunos que siguen a personas en el internet. Dicen, ay, si yo estuviera cerca. ¿Sabes una cosa? Cuando tú le sigas el consejo a aquel que está un pasito adelante, puede ser que el Señor te haga un día poder estar con aquel que tú ves como alguien que te pudiera hacer una bendición. Pero cuando menospreciamos lo que tenemos cerca, y hay antes de llegar al 10, uno pasa por el 1 y por el 2. Y hay gente que quiere conocimiento 10 y el 1 no lo han logrado establecer. Cosas básicas, sencillas de las escrituras. No es un asunto del maestro, es un asunto de la tierra. Porque sabe una cosa, la palabra no depende, su fructicidad, la eficiencia de las escrituras, el poder de las escrituras, la autoridad de las escrituras no depende del maestro. La autoridad de las escrituras están en ellas mismas, porque son la palabra de Dios. Y nosotros aprendemos a honrar las escrituras. No somos tardos para oír, sino de los que son prontos. Y Pablo le está hablando a una iglesia que era muy elocuente. El centro, Grecia, Corintios, todo el conocimiento ahí. Entonces le dice, a ustedes no les faltó nada, fueron enriquecidos en todo. En otras palabras, como iglesia, son personas que tienen un mensaje transmitido de forma oral contundente. Yo les hablé, Apolo les predicó, Pedro estuvo con ustedes, y entre ustedes mismos hay maestros, y muchos de ustedes vienen de trasfondos educativos, de conocimientos muy altos. Entonces ustedes, palabra no les falta, ciencia tampoco, conocimiento tampoco. Dice, testimonio sobre Cristo tampoco, porque esta iglesia de Corintios daba testimonio de lo que Cristo había hecho en ellos.
Era un grupo de personas transformadas que habían reconocido a Jesús, que habían aprendido a vivir en armonía, independientemente de una condición económica o social, habían logrado vivir como una congregación, fueran jóvenes, fueran adultos, fueran mujeres, fueran hombres, las familias que estaban viendo el testimonio de Cristo. Entonces él habla de eso, pero después también dice que tampoco les falta ningún don, y habla de los dones espirituales, del don de la salvación y en general de la buena dádiva de Dios. Cuando nosotros venimos a Dios y cuando venimos al Evangelio, lo que pasa con nuestra vida es que tenemos una ventaja, porque esa palabra enriquecido significa alguien que es equipado y alguien que es provisto de todo lo que necesita. Los corintios estaban siendo equipados por Dios y habían sido provistos de todo lo que ellos necesitaban. O sea, cuando nosotros vemos nuestra fe, cuando nosotros vemos el Evangelio, cuando nosotros comenzamos a entender la razón por la cual hoy estamos en la iglesia, tratando de aprender, de ser enseñados por Dios, por el Espíritu Santo, qué importante es entender que eso nos da una ventaja. Yo creo que la iglesia no está para estar atrás, sino la iglesia tiene que estar para estar adelante. Y parte de eso son los depósitos que Dios habla aquí. Eran ricos por la palabra, eran ricos por el conocimiento, la ciencia, eran ricos porque no le faltaba ningún don. Y es también valioso ver que todo eso se conectaba a algo, los mantenía preparados, porque es la otra cosa que dice Pablo en estos primeros versículos. Eso era precisamente lo que hacía que la iglesia estuviera preparada para cuando el Señor regresara. Y yo creo que ahí inclusive Pablo vuelve a tomar ese elemento y ese entendimiento que todos tenemos que tener, una expectativa de eternidad. Todo lo que nosotros hacemos, todas las habilitaciones que Dios hace sobre nosotros, siempre tendrá un enfoque de estar listo para cuando el Señor venga y ser hallados, como dice el versículo 8 de 1 Corintios, dice ser hallado irreprensible y terminar bien. Cuando habla de enriquecidos es que no tenían falta de ninguna cosa, pero cuando vemos enlistar en qué era enriquecido, resalta principalmente todo aquello que es espiritual, la palabra, que es lo que Dios había hablado a su vida, el acceso que tenían a la palabra de Dios. También nosotros podemos leer que habla de la ciencia, y la ciencia habla de las verdades espirituales y del testimonio de Cristo que habían sido recibidos en sus corazones, pero también el testimonio que sus vidas debían de manifestar. Habla de riquezas espirituales. Como iglesia, nosotros de repente podemos tender a menospreciar nuestra verdadera riqueza. Sabes que a lo largo de los estudios que hemos hecho, realmente hemos percibido la riqueza que hemos recibido de parte de Dios. Son las perlas que ha mandado en cada situación de nuestra vida. Realmente le ha añadido bien a nuestra alma, a nuestra familia, y nos ha sacado de todas situaciones que si no hubiera sido enviado esa riqueza de Dios, quizás no hubiéramos logrado salir. Entonces la mayor riqueza que nosotros poseemos son todas esas bendiciones espirituales. Yo quiero orar sobre tu vida para que logres ver cada perla del reino que Dios te envía en este tiempo, que te va a enriquecer, aún en situaciones de estrechez. Te van a llevar a otro nivel, te van a sacar de toda condición que ha agobiado tu alma, en esa comprensión que lo que mayormente necesitamos en tiempos como estos es la riqueza espiritual que proviene de Dios y de nuestra comunión con Él. Amén. Amén. Es impresionante ver a Pablo que, teniendo un conocimiento de la condición espiritual, moral que la iglesia estaba atravesando, verlo a él declarar estas palabras que ya el pastor mencionó en el versículo 3, gracia y paz, y después en los siguientes versículos continúa agradeciéndole a Dios por toda esa gracia derramada sobre la iglesia.
Pero uno de los elementos que me encantó de la gracia y paz en este versículo es que, aparte de recibir la gracia salvadora de Dios, él estaba orando y deseando que la iglesia recibiera una gracia que lo sostuviera, en medio de las circunstancias que ellos estaban viviendo, porque no era fácil. Sin embargo, Pablo ora diciéndole que la gracia de Dios que te salvó también te sostenga en el momento de dificultad, en el momento de la prueba, en medio de todo un sistema caído, en medio de todo un sistema que quiere desenfocarte, desviarnos de la voluntad de Dios, que la gracia de Dios te sostenga. Y cuando hace referencia a la paz de Dios, les está diciendo que aun en medio de toda esa tormenta que está alrededor tuyo, que entonces puedas reposar tranquilo sabiendo que Dios tiene el control. Y nosotros hemos vivido en esta temporada, en los últimos 2-3 años, un tiempo de mucha dificultad. Y yo creo que el Señor hoy quiere decirnos en esta noche también a nosotros que la gracia del Señor nos sostenga, así como nos ha sostenido durante todo este tiempo, que también hoy nos sostenga, pero que también nosotros podamos estar tranquilos, reposando en la paz de Dios, teniendo el entendimiento de que Él tiene el control, e independientemente de lo que esté pasando a mi alrededor, yo pueda tener paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, y confiar plenamente en el Señor. Y posteriormente, la gracia que Dios da a cada uno de nosotros a través de la abundante gracia multiforme, gracia de Dios sobre nuestra vida. En el versículo 7 dice: de tal manera que nada os falte en ningún don. Pablo dedica mucho tiempo en la primera carta a los Corintios, posteriormente, y lo vamos a estar estudiando más adelante, hablar de los dones espirituales, de los ministerios, de las operaciones del Espíritu. Yo creo que es la voluntad de Dios que en la iglesia no falte ningún don, que cada vez que el Espíritu Santo bautiza a la iglesia, que cada vez que una persona reciba a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo viene a morar dentro de él y es templo, Dios va a habilitar con los dones que la iglesia necesita. A los corintios no le hacía falta nada. Y yo creo que es la voluntad de Dios en todas las iglesias locales, la iglesia de Cristo, que esa manifestación de los dones se den para provecho de la iglesia. Nosotros somos, cuando vemos la iglesia de Corintios, podemos vernos también reflejados a nosotros mismos. Dios va a habilitarnos con lo que nosotros necesitamos como iglesia para poder hacer la obra del ministerio. Pero al igual que la iglesia de Corintios, a pesar de que era una iglesia que fluía en todos los dones espirituales, necesitamos cuidarnos de todo aquello que nos puede alejar de Dios. La iglesia dejó que vinieran muchas cosas que también vamos a estudiar, que contaminaron la iglesia. El que esté en los dones espirituales dentro de la iglesia, tenemos que cuidarlo, tenemos que valorarlo, porque también hay una operación que quiere venir y apropiarse de lo que Dios aprobó. Procuremos los dones espirituales, pero procuremos también el fruto del Espíritu dentro de nuestra iglesia.